¿Y si te dijera que el show de BTS en México no fue solo un concierto, sino el momento que cambió para siempre la historia del ARMY latino? Lo que parecía una noche de música terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados, emocionantes y también más polémicos entre los fans. Emociones fuera de control, teorías, momentos inesperados y una conexión que muchos aseguran que jamás volvió a repetirse igual. Pero, ¿realmente ocurrió algo que marcó un antes y un después o fue el poder del fandom llevado al extremo? Antes de continuar, suscríbete y deja tu like porque cada interacción ayuda al canal a llegar a más personas dentro del algoritmo de YouTube. Y si quieres apoyar aún más este contenido, deja un super thanks. Si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría dejarte completamente impactado. Hay sueños que uno carga durante tanto tiempo que empiezan a transformarse en algo diferente a lo que originalmente eran, que dejan de ser proyecciones concretas de algo que podría ocurrir y se convierten en una especie de compañía permanente, en algo que existe no tanto como expectativa real sino como horizonte emocional, como esa luz lejana que no necesariamente esperas alcanzar pero cuya presencia en el horizonte organiza de alguna manera tu manera de caminar hacia adelante, y para millones de integrantes del ARMY latinoamericano, la posibilidad de ver a BTS en vivo en su propio país, de estar en el mismo espacio físico que los artistas cuya música había acompañado tantos momentos importantes de sus vidas, había tenido durante años exactamente esa calidad de sueño que se porta con cariño pero sin demasiada certeza de que vaya a materializarse en algo concreto y tangible que pueda ser vivido en lugar de simplemente imaginado. El amor que el fandom latinoamericano en general y el mexicano en particular había construido por BTS durante los años previos a ese primer concierto en México no se parecía al tipo de entusiasmo pasajero que genera cualquier tendencia cultural popular y que se desvanece con la misma velocidad con que llegó cuando la siguiente tendencia aparece para reemplazarla, sino que tenía la solidez y la profundidad de algo que había echado raíces reales en la vida de las personas que lo vivían, que había crecido en el contexto de experiencias personales significativas y que por lo tanto estaba conectado con la identidad y con la historia de cada fan de maneras que no podían simplemente deshacerse porque la novedad se agotara o porque surgiera algo nuevo que compitiera por la atención. Ese amor había sido construido durante años desde pantallas, desde auriculares en las madrugadas, desde conversaciones en redes sociales con personas que vivían en otras ciudades o en otros países pero que compartían exactamente la misma experiencia de conocer y de amar la música de un grupo que existía del otro lado del mundo y que sin embargo había encontrado la manera de conectar con algo real y específico en la experiencia de cada una de esas personas que lo seguían desde la distancia sin haber tenido nunca la oportunidad de estar en el mismo espacio físico que ellos. Los conciertos virtuales que el fandom latinoamericano vivió durante los periodos en que la presencia física no era posible tienen su propia historia y su propio lugar en la memoria colectiva de esa comunidad, porque representaron la manera en que el ARMY encontró formas de mantener viva la conexión con el grupo y de crear experiencias de comunidad real aunque las circunstancias hicieran imposible la reunión física, y esas experiencias de conexión virtual, con todas sus limitaciones y con toda la frustración de estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, fueron también parte de lo que construyó la intensidad con la que el fandom eventualmente viviría los conciertos en persona cuando finalmente llegaron. El anuncio de los conciertos en México cuando se produjo tuvo efectos que se extendieron mucho más allá de las comunidades específicas de fans y que llegaron a conversaciones más amplias sobre lo que significaba como acontecimiento cultural, porque había algo en la confirmación de que BTS vendría a México que tenía el carácter de una validación, de un reconocimiento de que lo que el ARMY latinoamericano había estado construyendo durante años tenía un peso y una relevancia que justificaba este nivel de atención, y esa validación era significativa no solamente en términos prácticos sino en términos simbólicos que resonaban con algo más profundo sobre la manera en que el fandom latinoamericano había sido históricamente tratado como audiencia secundaria por la industria global del entretenimiento. Existe un fenómeno que ocurre en los grandes conciertos cuando todo lo que debería ocurrir ocurre de la manera exacta en que debe ocurrir, cuando el artista y el público y el espacio y el momento se alinean de una manera que es extraordinariamente rara aunque parezca inevitable una vez que está sucediendo. Y ese fenómeno es la desaparición de la frontera entre el individuo y el colectivo, esa experiencia específica en la que de repente ya no eres solamente tú sentado o parado en un lugar determinado con tus propios pensamientos y tus propias emociones, sino que eres también parte de algo más grande que está ocurriendo simultáneamente en todas partes del espacio al mismo tiempo y que te incluye de una manera que no requiere ningún esfuerzo de tu parte porque simplemente ocurre, te lleva, te transforma temporalmente en un nodo dentro de una red que vibra con una sola frecuencia.
En los conciertos de BTS en México ese fenómeno se produjo desde el primer acorde con una velocidad y una completud que sorprendió incluso a las personas que habían asistido antes a otros grandes conciertos y que por lo tanto tenían algún marco de referencia para lo que era posible en ese tipo de experiencia. Porque la velocidad con la que el estadio pasó de ser un espacio físico lleno de personas individuales con sus propias historias y sus propias emociones a ser algo que funcionaba como una sola entidad respondiendo con una sola voz y un solo gesto a cada cosa que ocurría en el escenario fue de una inmediatez que resultaba casi desconcertante, como si el trabajo de construcción de comunidad que el ARMY había hecho durante años hubiera creado las condiciones para que esa fusión colectiva ocurriera de manera instantánea en cuanto el contexto adecuado se presentara. Las voces que se mezclaban en coreano, en español y en inglés no producían el caos que en teoría debería resultar de esa combinación, sino algo sorprendentemente coherente y hermoso. Porque la sincronización que el ARMY había desarrollado durante años de cantar solo frente a pantallas en sus propias habitaciones emergía de manera natural en el contexto colectivo, como si esa práctica privada hubiera sido todo el tiempo una preparación para este momento exacto de canto compartido, y el resultado era una especie de coro masivo y multilingüe que no necesitaba director ni ensayo previo, sino que se organizaba de manera orgánica en torno a la música que venía del escenario y que cada persona en el estadio conocía con la profundidad que solo dan años de escucha apasionada y repetida. Los Army Bums que llenaban el estadio con su luz blanca sincronizada son una de las imágenes más icónicas de los conciertos de BTS y una de las que más impacto tienen sobre las personas que las ven por primera vez, ya sea en persona o en video, pero hay algo en experimentarlos desde adentro, siendo una de las luces que componen ese océano de luz en lugar de alguien que lo observa desde afuera, que tiene una dimensión adicional que las imágenes no pueden capturar completamente y que tiene que ver con la sensación de ser simultáneamente un individuo con su propio lightstick en su propia mano y parte de un patrón visual colectivo que desde cierta distancia tiene una coherencia y una belleza que ninguno de sus componentes individuales podría generar por sí solo, y esa experiencia de ser al mismo tiempo el punto y el patrón, el individuo y el colectivo, tiene algo de profundamente conmovedor que va más allá de la experiencia estética para tocar algo más fundamental sobre la naturaleza de la comunidad y sobre lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo. En la arquitectura emocional de un gran concierto, que tiene su propia estructura narrativa con sus crescendos y sus momentos de respiro y sus puntos de máxima tensión y sus resoluciones, los momentos que el público recuerda con más intensidad y más detalle mucho tiempo después de que todo lo demás ha empezado a difuminarse en la memoria, no son necesariamente los más elaborados desde el punto de vista de la producción y los más técnicamente impresionantes, sino los que se apartan de lo esperado, de una manera que produce una ruptura en el flujo normal de la experiencia, que crea un instante de sorpresa genuina que es al mismo tiempo completamente inesperado y perfectamente coherente con todo lo que lo ha precedido, como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando el momento exacto de aparecer aunque nadie lo hubiera podido predecir con anticipación. En los conciertos de BTS en México ese tipo de momento no era una posibilidad remota sino algo que la naturaleza del grupo y de su relación con el público latinoamericano hacía prácticamente inevitable. Porque cuando existe un nivel de conexión emocional tan profundo entre un artista y su audiencia, y cuando ese artista tiene la sensibilidad y la inteligencia para percibirlo y para responder de manera auténtica en lugar de simplemente seguir el guión establecido, los momentos de desvío espontáneo del plan original no son accidentes sino la expresión natural de una conexión real que no cabe completamente dentro de ningún formato preestablecido. La pausa que precedió al momento inesperado tenía, vista en retrospectiva por quienes la vivieron, una calidad particular que no habían identificado en el momento pero que reconocieron después cuando intentaban reconstruir la secuencia exacta de lo que había ocurrido. Una especie de cambio sutil en la energía del escenario que en el momento parecía simplemente parte del ritmo normal del show pero que en realidad era el instante en que algo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie en el estadio había anticipado. Lo que ocurrió en ese momento, ya fuera una palabra en español pronunciada con una naturalidad que demostraba que venía de un lugar genuino de conexión con el lugar y con las personas presentes, ya fuera un gesto espontáneo que rompía con la coreografía establecida para responder a algo específico que estaba ocurriendo en la audiencia, ya fuera una interacción directa con alguien del público que de repente convirtió a esa persona en participante activo del espectáculo en lugar de simplemente espectador, produjo en el estadio una reacción que tenía la cualidad de algo simultáneamente instantáneo y expandido en el tiempo, porque ocurrió de manera inmediata y total en todo el recinto al mismo tiempo, pero también pareció extenderse durante más tiempo del que objetivamente ocupó, como si la intensidad de la emoción ralentizara la percepción del tiempo y convirtiera unos pocos segundos en algo que se sentía mucho más largo y mucho más completo.
Para intentar comprender verdaderamente lo que esos conciertos significaron para el ARMY latinoamericano que tuvo la oportunidad de estar presente en ellos, es necesario ir más allá de la descripción del espectáculo y de las reacciones inmediatas que generó y llegar hasta algo más fundamental sobre la relación que muchas de esas personas tenían con la música de BTS antes de que el concierto ocurriera, porque esa relación preexistente es el contexto sin el cual la intensidad de lo que se vivió dentro del estadio resulta inexplicable desde cualquier perspectiva que trate la experiencia simplemente como la de un buen concierto de un grupo popular. La música de BTS ha tenido en la vida de millones de personas alrededor del mundo un papel que va considerablemente más allá de lo que habitualmente se entiende por entretenimiento o por consumo cultural, un papel que en muchos casos tiene que ver con momentos de la vida en que esa música llegó en el momento exacto en que era necesaria, en que sus letras o su sonido o simplemente su existencia como algo hermoso en el mundo hicieron una diferencia real y concreta en cómo esa persona atravesó lo que estaba atravesando, y eso es especialmente cierto para el fandom latinoamericano que en muchos casos encontró en BTS no solamente música que disfrutaba sino un espacio de identidad y de pertenencia que no siempre encontraba con la misma facilidad en otros contextos de su vida. Porque una de las cosas que hace que la comunidad del ARMY latinoamericano sea especialmente significativa en términos sociológicos y humanos es que está compuesta en una proporción considerable por personas que de una u otra manera se han sentido afuera, que han experimentado en diferentes contextos de su vida la sensación de no encajar completamente, de ser demasiado intensas o demasiado diferentes o demasiado apasionadas por las cosas equivocadas, y que en el espacio de la comunidad fan encontraron un lugar donde exactamente esas características que en otros contextos generaban rechazo o incomprensión eran no solamente aceptadas sino celebradas y compartidas por miles de personas más que las entendían desde adentro porque tenían sus propias versiones de la misma experiencia. Para esas personas, el estadio durante los conciertos de BTS no era simplemente el lugar donde ocurría un espectáculo, sino un espacio donde podían ser completamente ellas mismas sin ninguna de las restricciones o de las autocensuras que habitualmente aplican en otros contextos de sus vidas, donde la intensidad emocional que en otros lugares resulta excesiva o incómoda era aquí la norma y el estándar, donde llorar y gritar y cantar a todo pulmón y abrazar a desconocidos que sienten lo mismo que tú no requería ninguna justificación porque era simplemente lo que todos estaban haciendo porque todos entendían exactamente por qué. Las letras de BTS que se mezclaban con las historias personales de cada persona presente en ese estadio producían un efecto que es difícil de describir con precisión pero que quienes lo experimentaron reconocen inmediatamente en su descripción, que es la sensación de que una canción que fue escrita por otras personas en otro idioma, en otro país, en otro contexto cultural de alguna manera habla exactamente de tu experiencia específica, de tus luchas y de tus esperanzas y de tus miedos con una precisión que te hace preguntarte cómo es posible que alguien que no te conoce haya podido articular algo que tú mismo nunca habías podido poner en palabras de esa manera. Y ese fenómeno de reconocimiento profundo en el arte de otro es uno de los más poderosos que puede producir la experiencia estética y que cuando ocurre en el contexto colectivo de un estadio lleno de personas que están teniendo simultáneamente su propia versión de la misma experiencia adquiere una dimensión adicional que lo hace todavía más intenso e indeleble.